metámonos un poquito en la discusión, en las Sí, yo discusiones. me voy a poner, si se me permite, un poco un modo sociólogo. Y voy a volver un poco para atrás, ¿no? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de pobreza? ¿Y qué hacemos cuando estamos midiendo por ingresos, no? Porque sí, la pobreza, a grandes rasgos, es considerar que un hogar tiene que poder ser capaz de consumir ciertos bienes y servicios que una sociedad en un momento, o un Estado, más bien el Estado argentino y el INDEC, consideran que son los necesarios para tener cierto mínima calidad de vida. El problema de medirlo por ingresos esto es que asumimos que la única forma de satisfacer esos consumos es a través del mercado. Y no necesariamente es así. Un ejemplo muy claro, por ejemplo, es con las jubilaciones, que las jubilaciones mayores a la mínima se han recuperado considerablemente en el gobierno de Milei. Las mínimas no, todavía siguen unos puntos por debajo porque se ha depreciado el bono. Pero esas jubilaciones, a su vez, sufrieron recortes a través del PAMI en, por ejemplo, los medicamentos que les cubre. Sí. Y eso nunca entraría en la medición de pobreza por ingresos. Sin embargo, la medición de pobreza por ingresos, si bien es imperfecta como cualquier otra medición que uno quiera hacer, es la más usada y es la más usada por algo. Realmente es un termómetro más o menos bueno de cómo es la realidad. Sí, y aparte también hay algo de la pobreza más estructural vinculada como a otros factores más sociales. Es muy difícil de medir, o sea, se mide en el censo en general una vez cada 10 años. Como que la pobreza monetaria te permite tener un seguimiento más claro. Y en ese sentido, nosotros en el lugar que trabajo, que es el Observatorio de la Deuda Social Argentina, nombre largo de la UCA, tenemos una encuesta propia que se hace los terceros trimestres de cada año y ahora estaba terminando el relevamiento de este año. Todavía no tenemos los datos, pero para el año pasado, el tercer trimestre, que el INDEC ya reportaba una baja de la pobreza que se terminaba situando más o menos en niveles similares a los del BERT, incluso un poquito menos en cuanto a pobreza por ingresos. Nosotros veíamos que los indicadores más directos de privaciones, como por ejemplo el déficit alimentario, el déficit en acceso a la salud, a medicamentos también, incluso la sensación de no me alcanza, todo eso había aumentado. Y había aumentado considerablemente, no se había disparado, pero estaba varios puntos por encima de 2023. Lo cual es medio paradójico, ¿no?, con esta caída de la pobreza por ingresos. También tenemos en este periodo ya datos más actualizados. Vemos que aumenta un montón el uso, por ejemplo, de endeudamiento de los hogares de tarjeta de crédito. Aumenta 10 puntos porcentuales con respecto al total de tarjetas, lo cual es un montón más en un contexto en el que es menos conveniente endeudarse porque se licúan menos, básicamente. Era más conveniente endeudarse en 2023 cuando había muchísima inflación que ahora. Y paradójicamente aumenta más el uso de tarjetas de crédito y también ha aumentado la mora, es decir, los hogares que no están pudiendo pagar esos consumos ha aumentado del 2% de esos usuarios al 6%, lo cual es bastante, se sitúa más o menos en los picos de los últimos 20 años. También hay otros indicadores que relativizan un poco esta cuestión. Acá hay el consumo de los supermercados. La Ditela también hace encuestas más subjetivas que están en torno a mínimo 10 puntos, el índice de confianza del consumidor, que está, depende de cómo lo veas, pero está mínimo 10 puntos por debajo del noviembre de 2023. Sobre todo se ha deteriorado en 2025. Y bueno, y esto que contaba Emi de los ingresos, es cierto, los informales, no tenemos otra fuente, además de la que se usa para medir pobreza, pero los informales probablemente se hayan recuperado, sí, pero en los salarios registrados, no. Los salarios registrados privados están más o menos a los mismos niveles y los públicos están como 15 puntos por debajo, pero es cierto que aumentó algunas jubilaciones y la UH. Entonces, ¿qué pasa? La pobreza no necesariamente es una medición como se la toma a veces de la capacidad de consumo general de una población. No estamos viendo cuánto puede consumir alguien de clase media, sino que es más bien cuántos pueden consumir estos bienes y servicios que son considerados mínimos. Entonces, es perfectamente compatible que baje la pobreza y con que al argentino promedio, que puede ser el que nos está escuchando, que muy probablemente sea de clase media para arriba, le esté siendo peor, a él y a todos sus conocidos. Entonces, eso puede suceder. Y puede suceder particularmente por un cambio en los precios relativos, que si podemos ver el gráfico 3A,
es esto que comentaba Emi, de que la inflación afectó más a los servicios que a los bienes, que son los que principalmente se utilizan para calcular las tasas de pobreza e indigencia. Acá tenemos un gráfico donde el 100 sería qué hubiese pasado si la canasta alimentaria, que es la que se usa para medir la línea de indigencia, y la canasta básica, que es la que se usa para medir la línea de pobreza, hubiesen aumentado al igual que la inflación. Como vemos, los primeros meses del gobierno de Milei aumentaron por encima de la inflación, que esto se condice en cierto punto con la disparada de la pobreza que se dio por la devaluación, pero luego fueron bajando. Es decir, cambiaron considerablemente los precios relativos a tal punto que en los últimos datos que tenemos está casi 10 puntos por debajo la canasta alimentaria básica que la inflación, y casi 15 puntos la canasta alimentaria. Si podemos pasar al siguiente gráfico, esto 3 es muy avis. fuerte, muy fuerte. Sí, Es tremendo. es muy considerable el cambio de los precios relativos, y lo que podríamos decir que el esquema macroeconómico ha sido progresivo, es decir, ha sido pro pobre, ha beneficiado más a los hogares vulnerables, ya dejando de lado los ingresos, directamente por el lado del gasto, Claro. Sí, 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 que son hogares que consumen la mayor parte de sus ingresos en este tipo de... Claro, o sea, como para decirlo como simple, sería que los alimentos no es que bajaron, pero No, quedaron claro. un poco por debajo del nivel general de precios. El resto de precios aumentaron más, bastante más. Bien. Acá es simplemente otra forma de ver el mismo fenómeno, que es con el salario registrado privado, que, como le decimos, está apenas por encima de lo que había dejado Alberto, cuando lo vemos contra la inflación, pero cuando lo vemos contra la canasta alimentaria o la canasta básica, sí está bastante por encima. Entonces, con esto se puede entender cómo, incluso en una situación donde los ingresos no hayan aumentado, la pobreza igualmente puede bajar. Claro, o sea, en relación a la canasta, igualmente subiste un 10%, digamos, los salarios registrados. Y esto tiene un efecto importante. Yo hice algunas simulaciones con los microdatos de la encuesta que se usa para medir la pobreza, y me daba que el efecto puro del cambio en los precios relativos, desde el tercer trimestre de 2023 hasta el primero de 2025, que es hasta el último momento que tenemos los microdatos para analizar, en la pobreza era de 2,2 puntos y en la indigencia 1,3 puntos, que la indigencia es menos del 10% de la población, entonces es significativo. En ambos casos estamos hablando que en torno a un tercio de la caída que vemos con respecto al tercer trimestre de 2023 se dio pura y exclusivamente del lado del gasto, del lado de los precios relativos. Y si puedo, retomo un poco qué es esto de la encuesta permanente de hogares, que es la que se usa para medir pobreza. Acá y en casi cualquier parte del mundo, lo que se usa para conocer la pobreza, la tasa de pobreza de una población, es medirlo por ingresos a través de una encuesta, que es básicamente el INDEC va a tu casa y te pregunta cuánto ganaste el mes pasado por tus ingresos del trabajo, por jubilaciones, por transferencias sociales, ayuda del Estado. Entonces, no es algo enteramente preciso, sino que la gente o puede olvidarse cuánto había ganado o puede desconfiar del encuestador que le va a preguntar. Y lo que vemos en ese sentido es que este fenómeno de que la gente declaraba menos y que además pasa que los encuestadores, por ejemplo, no pueden acceder a barrios privados, Claro. y por eso siempre lo reportado por la EPH, que es esta encuesta, daba menos que otros indicadores alternativos, que son más precisos, ¿no? Que esto es histórico igualmente, Es o sea, no histórico. es algo de este periodo, digamos. No, claro. Lo que veíamos históricamente, que esto iba empeorando. Cada vez los ingresos medidos por la EPH captaban menos con respecto a otras fuentes de información. Y lo que pasa en 2024 es que esto se da vuelta y aumenta considerablemente la captación del EPH. ¿Esto significa que el INDEC está manipulando los datos? No necesariamente, y yo considero que no, por distintas cuestiones. Por un lado, tenés en el 2024 la baja de la inflación, que puede incidir incluso
hasta en la mente de las personas, digamos, de acordarse cuánto ganó el mes pasado. Sí, sobre todo pensemos en el caso de un cuentapropista, ¿no? O sea, Sí. una persona que no necesariamente tiene un sueldo fijo, que no es que cobra, tipo, bueno, cobré tanto el mes pasado, quizás hice 3 trabajos el mes pasado y entonces me acuerdo más o menos, y con la inflación ya el asalariado, digamos, el que tiene un sueldo fijo, se olvida cuánto cobró el mes pasado. Imagínate si ni siquiera tenés como ese monto fijo, digamos, que viene de un solo sueldo. Cualquier precio de la economía hay evidencia científica que con alta inflación perdés noción. Sea el Claro. salario o sea un sándwich en la esquina. No tengo ni idea cuánto vale, digamos. Sí, Eso- es esa sensación de no saber cuánto valen las cosas, tampoco ni siquiera el propio ingreso, digamos. Entonces es muy lógico pensar que esto puede haber favorecido a una mayor captación del EPH, y de hecho es más o menos, por lo que he charlado con otros investigadores que usan el EPH, es más la idea que más circula. Pero a su vez lo que sucedió es que el INDEC implementó cambios en esta encuesta justo en el cuarto trimestre de 2024. Eran cambios que se venían 23. planificando hace un montón. ¿No? ¿Eh? 23. De 2023, perdón. Sí. Justo cuando se da el cambio de gobierno. Eran cambios que se venían planificando hace un montón. Y probablemente haya sido casual que se cambiaron ahí, porque es una cuestión técnica. Pero la verdad que el timing fue malo. Y también la comunicación de esos cambios ha sido mala. De algunos nos enteramos recién un año después que habían sucedido. Cuando ya se habían publicado, obviamente, todas las tasas de pobreza con respecto a ese periodo. Y hay algunas cuestiones que nos podrían indicar que eso efectivamente también ayudó a que aumentara la captación. Si lo comparamos con otras encuestas, Cambios positivos, digo. sí, incorporaron son mejores cambios preguntas. positivos, porque recordemos que la EPH está captando por debajo de lo que debería. Sí. Entonces, es bueno que esto se recupere, pero el problema es que afecta a la comparabilidad hacia atrás en cierta medida. Si podemos pasar al gráfico 3B, ahí tenemos un cuadro donde podemos ver cómo ha aumentado el ingreso medido por la EPH con respecto a estas otras fuentes alternativas de los ingresos que tenemos información. Por ejemplo, podemos ver que el salario registrado privado en la EPH aumentó casi 7% más. Es decir, si en otra fuente no había aumentado, en la EPH aumentó 7%. Claro. Los mismos salarios públicos y registrados totales aumentaron más de 11% ambos. Y las jubilaciones, sobre todo, aumentó mucho la captación. Eso es contra tercer trimestre del Contra 23. tercer trimestre de 2023. Las jubilaciones aumentó mucho la captación. Esto tiene sentido que haya aumentado más que los otros, porque, por ejemplo, se cambió directamente la pregunta de captación de ingreso de la jubilación. Teóricamente debería captar lo mismo, pero se pregunta, si antes te preguntaban cuánto ganabas por jubilación, ahora te preguntan cuánto ganás por jubilación que hiciste aportes del trabajo, cuánto por jubilación de tipo PUAM. Sí. Entonces es más lógico que la gente se acuerde más. Claro. Y a su vez hay otras cuestiones de que se cambió la forma de la actualización y eso pueden ayudar también a la memoria, me parece. Sí, o sea, eso, indagan un poco más, como repreguntan un poco más. Sí. Entonces, lo que podríamos decir es que, por un lado, hay una baja real de la tasa de pobreza, como decía Emi, por el aumento del AUH, que ha impactado sobre todo en la indigencia. O sea, prácticamente toda la caída de la indigencia ha sido por la AUH, realmente ha beneficiado mucho a los sectores más vulnerables. También por los cambios de los precios relativos y seguramente por el aumento de ingresos de los informales, que sin embargo no tenemos otra fuente alternativa, pero es lógico pensar que sí hayan aumentado por encima de otros ingresos laborales. Sí, porque fueron los que más se destruyeron previamente. Habían perdido mucho en 2023, entonces es lógico que hayan tenido una recuperación en 2024 en un escenario un poco más propicio para esa recuperación. Todo eso constituiría la parte, digamos, real de la caída de la pobreza, pero a su vez está esta cuestión estadística del aumento de la captación del EPH, que sería... Hay ciertos puntos de la pobreza que cayó por cuestiones metodológicas y también... en este sentido afecta, como dijo Emi, un poco, pero son cosas que se van agregando, la desactualización de las canastas. Así que si podemos pasar al gráfico 3C, y ahí lo dejo a Gonza, que es algo que trabajó él. No, un trabajo que hicimos junto con otros colegas, Lorenzo Sigot, Micaela Bassi y Sebastián Lastiri. Básicamente lo que hicimos fue decir, bueno, construyamos nuevas líneas de pobreza que consideren esto que decía Emi antes, de que la encuesta nacional de gastos está desactualizada. Eso nos hizo que se eleve la línea, ¿no? Que sería la línea
comento en detalle esto. Pobreza en personas, la línea negra es la de la actual La oficial, INDEC, sí. la oficial. La roja es la final de todas, la dejo para el final. Y la línea negra punteadita, muy chiquitita, por arriba es la suba que te implicaría, que decía Ale, que actualices la encuesta nacional de gastos. Toda la línea se mantiene más arriba. ¿Por qué? Porque la gente consume menos alimentos a lo largo del tiempo. Entonces, ser pobre o no ser pobre es una línea más exigente. Ahora, lo que decía Ale, la gente subdeclara ingresos en el EPH. Entonces, si la gente subdeclara ingresos en el EPH, tenés que bajar la pobreza. O sea, en realidad la gente cobra más de lo que te dice. Entonces tenés menos pobreza de lo que en realidad tenés. Eso te la tiraría para abajo, que sería la línea punteadita que está muy por debajo. Ahora, si vos actualizás por la encuesta nacional de gasto de hogares, actualizás por la gente subdeclara, pero esa subdeclaración no es fija en el tiempo, sino que hay factores que te la modifican, como por ejemplo la alta inflación o las mejoras metodológicas. Lo que hicimos fue crear unos coeficientes de ajustes móviles en base a si la gente mejoraba su declaración o no. En base a lo que te dicen las fuentes administrativas y lo que te dice la EPH, construimos coeficientes que se le aplicamos a cada persona en base a lo que declaren históricamente. Que eso, bueno, lo estima el CEDLAS. Más detalles metodológicos que lo dejamos para otro momento. Pero básicamente eso, ¿qué te hace? Te eleva la pobreza un poquito con respecto a la final, en la línea roja. Y básicamente todavía no tenemos los datos de los microdatos del segundo trimestre. Lo vamos a publicar en noviembre, la última versión. Pero básicamente nos da hasta marzo del 25 una pobreza muy similar a la de 2023 en términos de principio de 2023. Es decir, baja muy fuerte con respecto al pico, pero buena parte de la baja es por mejora en la captación. Esto es hasta marzo del 25. Yo supongo que hasta junio, esto es una estimación a dedo, a ojo, como siguió bajando la pobreza, hoy estaríamos más o menos a niveles de 2022, 2021. Todavía no a mínimos de 2018. Claro. ¿Por qué? Porque bajó tanto la inflación y mejoró mucho la Que además captación. en el segundo trimestre de 2025 los ingresos de los hogares no sabemos de los informales, pero todo lo demás que sabemos no mejoraron. La UH se mantuvo igual, jubilación se mantuvieron igual, ingresos laborales incluso perdieron un poquito. Así que sí, pero sí continuó el proceso de cambio en los precios relativos. Sí. No, a ver, como digo, como conclusión final, creo que lo que me decía Ale es clave. Hay que mantener la baja inflación como una política de Estado. Me parece que no se puede, es muy claro. La evidencia científica te dice, hoy tengo ganas de hablar de evidencia científica. La evidencia científica te dice que la alta inflación te destruye la pobreza. Te genera un crecimiento muy fuerte de la pobreza. Y está claro que si eso está concentrado en baja de alimentos es más progresivo todavía. Justo en este caso se dio que los sectores medios altos tuvieron una suba muy fuerte de los servicios que no la sientan tanto esta baja de pobreza, porque literalmente su poder adquisitivo empeoró en un montón de otras cosas que consumen más, y es natural que esté este desfasaje entre, la pobreza baja pero yo no lo siento, bueno, probablemente porque no estás al borde de la línea de la pobreza. Y que esta baja de la pobreza haya sido tan brusca y con tantos cambios de precios relativos y que sea un poquito... que en realidad no estés exactamente en el nivel de 2018, sino estés en un nivel comparable, un poquito más por arriba. En cualquier caso, creo que es importante que el INDEC comunique mejor estas cosas, estos cambios, esto que decía Ale. Sí, yo quiero decir algo. Efectivamente, la comunicación fue desastrosa con respecto a los cambios, pero también hay que entender que el INDEC, seguramente como cualquier otra área del Estado, en este momento está trabajando con menos gente, con condiciones laborales de ellos muy pasa malas. Por ahí, ¿no? Pasa por tenemos sueldos de miseria. Y sueldos de miseria, exactamente. Sí, como que si no, siento que se da una lógica de tipo, el gobierno interviene INDEC y entonces muestra los datos como quiere. Como es justamente algo contrario lo que está pasando. El INDEC es un organismo público, lo maneja Marco Lavagna, que era masista, lo puso Massa. Hubo una continuidad de esa política pública, lo único que no hubo continuidad es que le licuaron el salario en el medio y la gente se empezó a ir, entonces es muy difícil tener política de Estado cuando vos destruís a la burocracia estatal, es así. Pero bueno, nada, en cualquier caso creo que es importante, sobre todo los que elaboramos estos temas, dejar en claro que la baja inflación es muy relevante, que la pobreza bajó, efectivamente bajó, probablemente la imagen, el nivel no sea tan bueno como el que... Porque además de pobreza impactan un montón de otras cosas. Lo vimos en las elecciones, ya los sectores medios altos dejaron de acompañar al gobierno muy fuertemente.